Feliz noche, muchísimas gracias por la invitación. Hoy, en un día muy especial, ya que hoy es 24 de septiembre del año 2025, Día Internacional del Cáncer de Tiroides. Quiero hablar sobre la base genética molecular del cáncer diferenciado de tiroides, hacer una explicación amena de la relación entre la genética molecular, la histología, las imágenes ecográficas, el diagnóstico, la evolución y el tratamiento. En los últimos 40 años ha habido una explosión de investigaciones y descubrimientos importantes sobre la genética molecular del cáncer de tiroides. Pero en el año 2014 se destacó porque se publicó el Atlas del Genoma del Cáncer de Tiroides. Allí se dio inicio a la estratificación molecular y justificación, incluso para la reclasificación histológica. En el 2019 empezamos a utilizar los paneles moleculares para la citología y el manejo. En el 2023 ya hablamos de medicina personalizada en cuanto a diagnóstico, pronóstico y elección de la terapia molecular. Y este año, 2025, ya hablamos de la estandarización de las terapias dirigidas y algo increíble. Estamos hablando de resensibilización al yodo 131 en algunos subgrupos. De todo esto es lo que yo quiero conversar con ustedes hoy. Pero vamos a empezar a hablar de lo normal. ¿Qué pasa en la célula folicular normal? Estamos hablando de aquellas en las cuales las rutas MAP quinasa y fosfatidilinositol 3 quinasa están funcionando de forma normal. Sabemos que al activarse el receptor de tirosina quinasa en la membrana celular como respuesta a factores de crecimiento, se activan estas dos rutas moleculares que participan en la proliferación, en el crecimiento, en la diferenciación celular y también en la supervivencia, siempre y cuando están reguladas de forma adecuada. Estamos hablando de que estas rutas dependen de factores de crecimiento y de fosforilación que se encienden y se apagan según el estímulo para una función celular adecuada en cuanto a proliferación, crecimiento, diferenciación y supervivencia. Pero aparecen las mutaciones como consecuencia de algunos carcinógenos. Y la lista de carcinógenos potenciales en tiroides, hablamos de carcinógenos exógenos y endógenos. Entre los exógenos estamos hablando de los rayos X, el yodo 131, el mismo yodo, los nitratos del agua y de la dieta. Carcinógenos que aún no conocemos, típicos de nuestro estilo de vida occidental, y unas sustancias químicas muy particulares que a los endocrinólogos nos interesan mucho, que son los disruptores endocrinos, el bifenol A, los bifenilos policlorinados y los difeniléteres polibrominados, como carcinógenos potenciales exógenos. Pero también hay endógenos, entre ellos la TSH, la tiroiditis autoinmune, que a su vez incrementa la TSH y produce estrés oxidativo, y la obesidad y la resistencia a la insulina, como un grupo de carcinógenos potenciales exógenos y endógenos que pueden estimular la generación de mutaciones genéticas. Estamos hablando de mutaciones en punta, como la BRAF o la RAS. Estamos hablando de fusiones de genes, de alteraciones en el número de copias, de alteraciones en la expresión de genes y de alteraciones en el microARN. Estas son las principales mutaciones genéticas. Desde el año 2014, nosotros ya conocemos en el 97% de los casos las mutaciones genéticas que dieron inicio al cáncer papilar de tiroides. En el 75% se produjeron mutaciones en punta, en el 15% se produjeron fusiones de genes y en el 7% se produjeron alteraciones en el número de copias. En este momento, el 97% de la etiología genética del cáncer papilar de tiroides es conocida por nosotros. Estamos hablando de las mutaciones iniciadoras. Pero yo quiero conversar hoy de una forma un poquito más específica de una mutación muy importante, que es la mutación BRAF B600E. Voy a hablar de qué es lo que ocurre en el ADN, cuáles son las consecuencias estructurales de los cambios en la proteína BRAF, qué impacto hay en la señalización intracelular, qué alteración se produce globalmente en el transcriptoma, cómo se produce la iniciación y la progresión tumoral, qué pasa a nivel del microambiente tumoral y cuáles son las consecuencias biológicas de esta mutación BRAF B600E. Primero,
que ocurre puntualmente en el ADN. Estamos hablando del codón, un codón en posición 600. Un codón que está constituido por 3 bases nitrogenadas, guanina, timina y guanina, que codifica valina. Esta mutación me cambia una timina por adenina. De esa forma, hace que este codón que codificaba valina, ahora codifica ácido glutámico. Y este ácido glutámico en posición 600, por eso estamos hablando se llama B600E, la B de valina, 600 del codón 600 y la E de ácido glutámico. Este ácido glutámico en posición 600 se traduce en consecuencias biológicas importantes. Consecuencias estructurales de la proteína BRAF. Resulta que la posición 600 se encuentra en la región de activación del dominio quinasa de la proteína BRAF. Al producirse un cambio de valina a ácido glutámico, este ácido glutámico que está cargado negativamente imita un estado de fosforilación crónica. Se conoce como fosforilación constitutiva. Esta fosforilación crónica hace que la cascada se activa de manera permanente y de esta manera la célula recibe la orden de proliferar aunque no haya factores de crecimiento ni activación de receptores. Entonces, esta transmisión continua de señales proliferativas al núcleo como consecuencia de la mutación produce cambios en la expresión de genes. Se incrementa la expresión de genes proliferativos que favorecen la entrada en el ciclo celular. Se reduce la expresión de genes proapoptóticos que incrementan la resistencia a la muerte celular. Se reduce la expresión de genes tiroideos diferenciadores, como por ejemplo el NIS, que reduce la capacidad de captar yodo e incrementa la resistencia al radioyodo. Y se incrementa la expresión de genes de invasión y de transición epitelial mesenquimática que facilitan la invasión local y la metástasis. Es decir, esta mutación BRAF B600G produce tal impacto en la señalización intracelular que se asocia con proliferación descontrolada y con pérdida de la función tiroidea. Además, la célula folicular epitelial tiroidea deja de comportarse como una célula epitelial. Es lo que se conoce como transición epitelio-mesenquimal. Se pierden algunos marcadores epiteliales y se ganan marcadores mesenquimales y se incrementa la expresión de factores de transcripción maestros. De esta forma, la célula folicular deja de comportarse completamente como una célula tiroidea epitelial y adquiere características de célula mesenquimatosa, asociadas con mayor motilidad e invasión celular, incremento en la diseminación linfática y hematógena, resistencia a la apoptosis e incluso en algunos contextos resistencia a las terapias. Estamos hablando de que la mutación BRAF B600G se asocia con una alteración global del transcriptoma vinculado con sobreexpresión de genes proliferativos, supresión de genes de factores tiroideos de diferenciación, activación de genes de invasión y cambios epigenéticos que dan inicio al cáncer diferenciado de tiroides. La mutación BRAF B600E en su etapa inicial produce el cáncer papilar de tiroides en sus variantes clásicas y de células altas, asociadas con proliferación de células foliculares tiroideas con fenotipo alterado, con pérdida progresiva de la diferenciación en el futuro. Se van acumulando mutaciones adicionales, como por ejemplo la mutación TERT, de la que conversaremos a continuación, y mutaciones de alto riesgo, como el TERT o la TP53, que pueden inducir un mayor riesgo de metástasis y un mayor riesgo de recurrencia y de persistencia. Y en una etapa avanzada, hablamos de un fenotipo altamente proliferativo, con metástasis ganglionares frecuentes e incluso resistencia al yodo radiactivo. En cuanto al microambiente tumoral, hablamos de unas citoquinas que producen inmunosupresión local y facilitan el escape inmune. Esta activación de la vía MAP quinasa se relaciona con incremento del factor de crecimiento del endotelio vascular, que favorece la neogénesis y la creación de nuevos vasos para sostener el crecimiento, y también algunos fibroblastos asociados con el tumor.
Entonces, la mutación BRAF V600G tiene consecuencias biológicas importantes, tanto a nivel celular como a nivel tumoral e incluso a nivel clínico. A nivel celular, hablamos de una mayor tasa mitótica de resistencia a la apoptosis, de reducción de la capacidad de captar yodo. A nivel tumoral, hablamos de tumores menos diferenciados, los típicos de esta mutación, la variedad clásica y de células altas, mayor predisposición a invasión extratiroidea y metástasis ganglionares. Y a nivel clínico hablamos de una mutación que se asocia con peor pronóstico en comparación con mutaciones de bajo riesgo como la mutación RAS. Eso con respecto a la mutación BRAF V600G. Yo quiero hablar de una forma rápida de dos más, por razones académicas, para que podamos entender el resto de la charla. La mutación RAS, y lo podemos ver en el esquema acá a la derecha, en las rutas, en las cascadas de señalización, vemos cómo la activación de la mutación RAS activa las dos rutas, tanto la fosfatidilinositol 3 quinasa como la MAP quinasa. Sin embargo, es importante destacar que la activación se hace fundamentalmente a expensas de la vía fosfatidilinositol 3 quinasa. La mutación RAS es una mutación de bajo riesgo, ya lo explicó la doctora Hayek. Activa simultáneamente las vías MAP quinasa y fosfatidilinositol 3 quinasa a predominio de la fosfatidilinositol 3 quinasa. Se asocia con cáncer altamente diferenciado en pacientes jóvenes y una mutación de bajo riesgo de recurrencia. Mientras que la mutación TERT significa transcriptasa reversa de la telomerasa, la mutación en el promotor TERT incrementa la expresión de telomerasa. Eso permite que el tumor mantenga la longitud de los telómeros, así que la célula tumoral no envejece, no se ve el fenómeno de senescencia y tampoco se muere, porque no se ve el fenómeno de la apoptosis y además tiene un potencial de replicación ilimitado. Esas son las razones o algunas de las razones por las que la mutación TER es de alto riesgo y caracteriza algunas variantes agresivas del cáncer papilar de tiroides y en el cáncer anaplásico. Para resumir, mutación RAS, bajo riesgo, curso indolente, predominio en variante folicular y mejor captación de yodo radiactivo. La mutación BRAF, de riesgo intermedio, asociado a pérdida de diferenciación, menor captación del yodo radiactivo y peor pronóstico. Y la mutación del promotor TERT es la de peor pronóstico de las que estoy mencionando, y si se asocia con otras mutaciones como la BRAF, pues hay mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad. Estas no son las únicas, hay muchas mutaciones. Sin embargo, yo solo quiero mostrar en este esquema, arriba la mutación RAS, acá la mutación BRAF y en el núcleo la mutación TERT. Hay un gran grupo de mutaciones, tanto en punta como fusiones destacadas en este esquema. Ahora vamos a discutir la relación que hay entre las mutaciones genéticas y la histopatología. Acá podemos ver la proporción de alteraciones genéticas diferentes que hay en un nódulo benigno, es el que está del lado izquierdo. Vemos que apenas el 25% de los casos tienen mutaciones y son mutaciones de bajo riesgo, predominantemente mutaciones RAS. Mientras que el cáncer papilar, que es el que estoy señalando acá, en el 80% hay mutaciones y en más del 60% de los casos la mutación es BRAF. Acá vamos a ver cómo se produce un tumor maligno, un cáncer papilar. Algunas mutaciones directamente producen cáncer papilar, como la mutación BRAF V600G. Este caso en el cual se requieren varias mutaciones para producir un cáncer de tiroides. Vemos aquí una mutación RAS en una célula folicular, se forma un adenoma benigno y con la adición de otras mutaciones genéticas como microARN se produce progresión y en este caso se produce un cáncer papilar de tiroides variante folicular encapsulada invasiva. Es decir, acá podemos observar cómo los cambios genéticos preceden a los cambios histológicos. La mutación RAS, que es la activadora en el 15% de los cánceres papilares de tiroides, está asociada con el carcinoma de tiroides papilar variante folicular, mientras que la mutación BRAF, presente en más del 60% de los casos, se asocia con variedad
clásica o de células altas. Acá podemos ver cómo la mutación RAS asociada con la variedad folicular está caracterizada por un alto grado de diferenciación y un grado reducido de estimulación de las vías de las MAP quinasas. Ya les comenté hace rato que la vía preferente de activación en este caso es la de la fosfatidilinositol 3 quinasa, mientras que la mutación BRAF B600G asociada con la variante de células altas y clásicas se caracteriza por una alta estimulación, activación de las vías de las MAP quinasas y un menor grado de diferenciación, tal como lo comentamos hace un par de minutos. ¿Qué es lo que diferencia una célula folicular normal, un adenoma de Hortle, un carcinoma de Hortle, un cáncer folicular papilar o un carcinoma pobremente diferenciado o anaplásico? Lo que los diferencia es simplemente el número de mutaciones y el tipo de mutaciones. Ahora vamos a hablar acerca de la relación entre las mutaciones y la ecografía. ¿Qué hay en lo que hacemos? Ecografía, al ver estas imágenes ya sabemos que son nódulos de alto riesgo, sólidos, hipoecoicos, de bordes no bien definidos, tienen espiculaciones, tienen lobulaciones, tienen microcalcificaciones. Del lado derecho, el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro longitudinal. El que está del lado izquierdo incluso tiene extensión extratiroidea, extracapsular, hasta los músculos de envoltura. ¿Qué relaciones tienen las mutaciones con estas características ecográficas? Este metaanálisis y revisión sistemática bien reciente busca identificar cuál es el valor pronóstico de las características ecográficas para predecir preoperatoriamente el estado de expresión del gen BRAF B600G en el cáncer de tiroides. Se evaluaron 6 rasgos ecográficos y se determinó que la hipoecogenicidad, la ausencia de halo, los bordes irregulares y la orientación vertical, es decir, cuando el diámetro anteroposterior es mayor que los otros diámetros, están asociadas significativamente con el estado de expresión del gen BRAF B600E en el cáncer de tiroides. Qué detalle tan interesante. Y con respecto a la mutación TERT, este trabajo fue publicado también recientemente con cáncer folicular mínimamente invasivo, encapsulado angioinvasivo y ampliamente invasivo. Y se llegó a la conclusión que las lobulaciones a la ecografía, los márgenes irregulares microlobulados y espiculados y las microcalcificaciones están asociadas con la mutación TERT. Por eso tienen mayor grado de invasividad y peor pronóstico, y en el cáncer folicular está asociado con el cáncer folicular ampliamente invasivo. ¿Y qué relación tiene la genética con algunas características de riesgo? Nosotros sabemos que el cáncer de tiroides es indolente, tiene una conducta indolente. Cuando nosotros observamos la evolución a lo largo de 30 años del cáncer diferenciado de tiroides, vemos que el grado de recurrencia local en el sitio quirúrgico llega apenas al 5%. La recurrencia regional a ganglios linfáticos llega a lo largo de 30 años, llega apenas al 15%. Que las metástasis a lo largo de 30 años apenas llega al 5%. Y que la mortalidad a lo largo de 30 años apenas llega al 5%. Estos son los tumores que se comportan de forma indolente. Pero hay un grupo de cánceres diferenciados de tiroides, los cuales al momento del diagnóstico ya tienen metástasis. En estos casos, la mortalidad ya llega al 75%. Y eso es lo que quiero explicarles en este momento. La relación que hay entre la genética molecular y el riesgo de recurrencia, persistencia, metástasis y de supervivencia en cáncer diferenciado de tiroides. Ya nosotros sabemos desde el año 2015, en el ATA 2015, que la mutación BRAF en el caso de microcarcinoma de cáncer papilar, pues tiene bajo riesgo, un riesgo de recurrencia del 1 al 2%. Que la mutación BRAF en el caso de cáncer papilar de tiroides que mida menos de 4 centímetros
se asocia con un riesgo de recurrencia del 10%, por lo cual hablamos de riesgo intermedio. Mientras que la mutación TERT, con o sin mutación BRAF asociada, incluso cuando el tumor es apenas mayor a 1 centímetro, se asocia con un riesgo de recurrencia superior al 40% y con alto riesgo. Ya desde el año 2015 ya sabíamos que las mutaciones se asocian con riesgo de recurrencia en este caso. Ya en este momento sabemos mucho más. Con respecto a la prevalencia de metástasis y el riesgo de metástasis, conocemos algunas mutaciones como la RAS, que se asocia con un riesgo de metástasis del 0,2 o al 0,4%, es decir, de bajo riesgo. La mutación BRAF B600E, que se asocia con un riesgo de metástasis del 5 al 9,4%, es decir, riesgo intermedio, mientras que la mutación TERT y la TP53 y otras se asocian con un riesgo de metástasis superior al 20%, es decir, de alto riesgo. Esto con respecto a la prevalencia de la metástasis. Pero cuando hablamos de mortalidad específica de la enfermedad, es decir, supervivencia libre de la enfermedad, llegamos exactamente a conclusiones similares. Las mutaciones de bajo riesgo sigue siendo la mutación RAS. La mutación de riesgo intermedio sigue siendo la mutación BRAF. Y las mutaciones de alto riesgo sigue siendo la mutación TERT con o sin la mutación BRAF asociadas. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, tanto de supervivencia libre de enfermedad como de prevalencia de metástasis asociadas a la genética molecular. Este diagrama es del ATA 2025. Todo lo que estoy comentando está representado en esta diapositiva, como las mutaciones que inician tanto el cáncer papilar, folicular o el carcinoma oncocítico, BRAF, RAF o ADN mitocondrial, puede verse estimulada la progresión con algunas mutaciones de alto riesgo, que son precisamente las que hemos comentado hasta este momento, el promotor TERT y la mutación TP53, tanto en el carcinoma papilar como en el carcinoma folicular, como en el carcinoma oncocítico. Entonces ya nosotros en este momento podemos tener un espectro global de mutaciones y su respectiva correspondencia en cuanto al riesgo. Algunas mutaciones de bajo riesgo, como las RAS y las que aparecen aquí especificadas, mutaciones de riesgo intermedio, como la BRAF B600E y las que aparecen al lado de ellas, y las mutaciones de alto riesgo de recurrencia, como la mutación TERT, la TP53 y las que aparecen acá a la izquierda. ¿Y qué relación existe en cuanto a las mutaciones y el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides en fases avanzadas? ¿Qué relación hay entre la genética y los medicamentos? Aquí estoy explicando dónde actúan los inhibidores del RET, dónde actúan los inhibidores del BRAF, dónde actúan los inhibidores de la fusión NTRK y donde actúan los inhibidores de la tirosinquinasa. Nosotros en este momento tenemos medicamentos específicos de cada mutación. Tenemos medicamentos de primera y de segunda elección en varios contextos clínicos asociados con una mutación. Por ejemplo, en cáncer diferenciado de tiroides localmente avanzado o metastásico refractario al yodo 131, que se acompañen de una fusión del RET. En cáncer medular de tiroides avanzado, que tengan la mutación RET. En cáncer diferenciado o medular, que tengan la función NTRK1. En cáncer anaplásico avanzado, que tenga la mutación BRAF B600E. En cáncer diferenciado de tiroides progresivo, que sea refractario al yodo 131. O la cosa más fascinante del mundo, y que nosotros la podemos observar desde este año 2025, la posibilidad de rediferenciar un cáncer de tiroides y de esta manera, al resensibilizarlo al yodo 131,
deja de ser refractario al tratamiento. Y aquí les muestro el algoritmo del tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides resistente al yodo radiactivo. Este es el algoritmo de ATA 2025. Se habla en este momento de utilizar inhibidores del BRAF para restaurar la captación de yodo en cáncer diferenciado de tiroides previamente refractario al yodo radiactivo. De esta manera, se permite el retratamiento con yodo 131 en algunos subgrupos. Hay evidencia creciente con ensayos en este momento en fase 2 y series 2022 al 2025, en las cuales se demuestra una tasa de restauración de la captación de entre el 30 y el 90%. Y por supuesto, eso incrementa la respuesta al yodo 131. Obviamente, cuando nosotros sabemos toda la importancia de estas tecnologías nuevas, ¿qué es lo que queremos nosotros? Aplicarla a nuestros pacientes con cáncer de tiroides. Así que las 4 preguntas pertinentes en este momento son: ¿debo realizar pruebas genómicas somáticas preoperatorias en nódulos indeterminados para determinar si se realiza o no cirugía? ¿Debo realizar pruebas genómicas somáticas preoperatorias para determinar la extensión de la cirugía? ¿Debo realizar pruebas genómicas somáticas posoperatorias para determinar el riesgo de recurrencia? Y la última, ¿debo realizar pruebas genómicas somáticas para seleccionar la terapia sistémica? Vamos a responder la primera. ¿Debo realizar pruebas genómicas somáticas preoperatorias en nódulos indeterminados para decidir si se opera o no? Lo acaba de explicar la doctora Hayek. Esto lo sabemos desde el ATA 2015. Y aquí nosotros en Venezuela, en el segundo consenso venezolano 2019 sobre cáncer diferenciado de tiroides. Los nódulos con citología indeterminada, BTDA 3 y 4, en este caso los marcadores moleculares son de utilidad para definir la naturaleza de estos nódulos, evitando la realización de cirugía en un porcentaje significativo de los casos. Esto es verdad, me evita la realización de cirugías innecesarias, pero también me orienta sobre el tipo de operación que debo realizar en ese caso. Aquí lo muestro. Si hay una mutación de bajo riesgo, yo puedo hacer una lobectomía. Pero si hay una mutación de riesgo intermedio, como la BRAF, yo puedo hacer una tiroidectomía total o incluso una lobectomía. Pero si hay una mutación de alto riesgo, en este caso quizás lo ideal es una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar. Primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Debo realizar pruebas genómicas somáticas preoperatorias para determinar la extensión de la cirugía? Aquí la respuesta es no. No se recomienda la evaluación genómica del cáncer diferenciado de tiroides confirmado antes de la cirugía de forma rutinaria. Pero no porque no sirva, simplemente por razones de costo, porque esta tecnología es cara. Así que en la relación costo-beneficio quizás es lo que explica esta recomendación. Pero si se conoce el perfil genómico o se realiza el perfil genómico, yo puedo utilizar esa información junto con los datos clínicos, radiográficos y citopatológicos para determinar la extensión de la cirugía. ¿Debo realizar pruebas genómicas somáticas posoperatorias para determinar el riesgo de recurrencia, persistencia y mortalidad? La respuesta es no. No se recomienda la determinación sistemática de perfiles moleculares de muestras histológicas posoperatorias, pero no porque no sirvan, es igual que en la anterior, simplemente porque el costo es elevado. Por esa razón, se dice que si se ha realizado la prueba molecular, pues se puede utilizar la información para estimar con mayor precisión el riesgo de recurrencia según el sistema de estratificación de riesgo ATA 2025. Y finalmente, ¿debo realizar pruebas genómicas somáticas para seleccionar la terapia sistémica? Aquí la respuesta es sí. Sí, se debe realizar testeo de biomarcadores en tejido para identificar alteraciones accionables antes de iniciar terapia sistémica en cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioyodo y progresivo. Y se buscan, obviamente, las mutaciones target de los medicamentos con los que contamos en este momento. Espero haberles
explicado que sí hay una relación entre las mutaciones, las características histopatológicas de los tejidos, las imágenes ecográficas, los patrones de riesgo y los medicamentos específicos de estas mutaciones. Eso se explica porque la genómica determina la transcriptómica determina la proteómica determina la metabolómica y esta finalmente determina la genómica. Y para concluir, la mutación BRAF V600G es la alteración genética más frecuente en el carcinoma papilar de tiroides y constituye un marcador pronóstico adverso de riesgo intermedio. Su presencia se asocia con pérdida de diferenciación, resistencia al radioiodo, mayor agresividad local y metástasis ganglionares. La coexistencia con mutaciones como el promotor de TER, que es de alto riesgo, potencia el riesgo de recurrencia y mortalidad. En la práctica clínica, la mutación BRAF V600G se considera un biomarcador pronóstico y terapéutico útil para la estratificación de riesgo. El desarrollo de inhibidores BRAF y MEK ha abierto la puerta a terapias dirigidas y estrategias de rediferenciación tumoral. Las guías ATA 2025 recomiendan integrar la información molecular, incluyendo BRAF V600G, en la toma de decisiones para individualizar el manejo. Y en la práctica clínica, nuestra práctica clínica debería incorporar secuenciación de próxima generación en enfermedad avanzada, estratificar el riesgo con las respectivas mutaciones y seleccionar las terapias dirigidas o las estrategias de rediferenciación según el perfil molecular. Aquí les muestro quiénes somos el equipo de profesionales que tratamos el cáncer de tiroides: el patólogo, el cirujano, el oncólogo, el médico nuclear, el imagenólogo y obviamente nosotros, los endocrinólogos. Muchísimas gracias y espero que les haya parecido interesante.